Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los personajes que más debate genera y, sinceramente, uno de los peor entendidos de todo el universo Dragon Ball, Chi-Chi. Y es que, a ver, casi todo el mundo la conoce, ¿verdad? Pero su historia completa, esa es otra historia. A menudo se nos olvida de dónde viene realmente. Y sí, vamos a empezar justo por ahí, por lo que casi todo el mundo dice. Si le preguntas a cualquier fan de Dragon Ball por Chi-Chi, es casi seguro que la palabra pesada o molesta va a salir en la conversación. Es casi un cliché, pero ¿se lo ha ganado a pulso? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Vamos a indagar un poco. Vale, para empezar, vamos a poner sobre la mesa la imagen que casi todos tenemos en la cabeza. Esa percepción que se nos grabó a fuego, sobre todo durante Dragon Ball Z. A ver, cerremos los ojos y pensemos en Chi-Chi. ¿Qué vemos? Pues eso, la que le echa la bronca a Goku por ser Goku, por no tener un trabajo normal, la que está todo el día encima de Gohan para que empolle, da igual si hay un tirano intergaláctico a punto de destruir la Tierra. Se convirtió, para muchos, en esa especie de ancla, ¿no? La que los ataba a lo doméstico mientras ellos solo querían salir a luchar. Básicamente, su personaje colgó los guantes, o más bien la armadura, y se metió de cabeza en la cocina. Se alejó por completo del campo de batalla. Y es justo esa transformación la que está en el centro de todo, la razón por la que a tantos fans les resulta, pues eso, un personaje frustrante. Pero claro, aquí viene lo bueno, porque la pregunta del millón es, ¿fue siempre así? La respuesta es un no rotundo, y para entender a la Chi-Chi de Z, la de las broncas y los estudios, no nos queda otra que rebobinar la cinta y volver al principio de todo. Porque mucho antes de ser la mujer de Goku, Chi-Chi era Chi-Chi, un personaje con su propia identidad, sus propias metas y, ojo, con su propio poder. Y no poco. Es que lo más increíble de la Chi-Chi original es precisamente esta doble tara que tenía. Por un lado era literalmente una princesa, hija del rey Yumao, pero es que por otro era un artista marcial formidable, de las buenas. Que a ver, su padre no era cualquiera, había sido alumno de Muten Rossi, o sea que Chi-Chi venía con pedigrí de luchadora. De personaje pasivo no tenía pero ni un pelo. Y lo mejor es que no era solo músculo y técnica, es que tenía una iniciativa brutal. Se iba de misiones, se plantaba delante de tíos como Yamcha sin pestañear y, para rematar, fue ella la que le pidió matrimonio a Goku. O bueno, se lo recordó en mitad del torneo de artes marciales. Tenía una capacidad de decisión, una agencia, como se dice ahora, que luego lamentablemente se fue esfumando. Y esta imagen lo es todo. Es el símbolo, la cumbre de su identidad como guerrera. Es como una foto de todo lo que pudo ser y que, como vamos a ver ahora mismo, se fue quedando por el camino. Y aquí es donde todo cambia. Este es el punto de no retorno. El momento exacto en que la Chi-Chi guerrera empieza a transformarse en la Chi-Chi de Dragon Ball Z. Esta cronología lo deja clarísimo, ¿eh? Fijaos en la progresión. Nace, conoce a Goku, lucha contra él de tú a tú y de repente, ¡pum!, nace Gohan. Y ese es el momento clave. A partir de ahí, su rol como madre lo eclipsa prácticamente todo lo demás. Y aquí hay que usar un término que viene de los videojuegos, pero que le va como anillo al dedo. La nerfearon. Le bajaron las estadísticas, vaya. Porque no es que sus habilidades se quedaran estancadas, es que directamente desaparecieron del guión para que todo su tiempo en pantalla fuera sobre las notas de Gohan y si la nevera estaba llena. Pero es que el cambio no fue solo en su carácter, es que se ve a simple vista. Su ropa lo cuenta todo. Pasamos de la armadura de batalla y el traje de lucha a los vestidos y delantales. Y ya al final de la serie, a esos looks, pues sí, de abuela total. Su armario es el reflejo perfecto de cómo se fue alejando del campo de batalla para meterse en casa. Y aquí llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se cargaron a un personaje tan dinámico? ¿Fue una decisión de los guionistas para que fuera la pesada de turno o hay algo más grande? Algo estructural detrás de todo esto. Y la respuesta, como suele pasar, está en el contexto, en el género en el que nació Dragon Ball. A ver, que nadie piense que lo de Chi-Chi es un caso único y raro. Para nada. De hecho, su historia es un ejemplo de manual, de libro de texto, de cómo funcionaban las reglas de un género muy, muy concreto. Y ese género es el shounen. Dragon Ball es el shounen por excelencia, el molde sobre el que se hicieron muchísimos otros. Y claro, este tipo de historias, dirigidas a un público masculino joven, tiene sus propias reglas no escritas, sus patrones. Y sorpresa, sorpresa, los personajes femeninos suelen encajar en unos moldes muy, muy específicos. De hecho, si se analiza el género, los estudiosos del tema han identificado 3 funciones principales, 3 trabajos que suelen tener los personajes femeninos en estas historias, y estas funciones giran siempre en torno al prota masculino. Son amar al héroe, ayudar al héroe y, por supuesto, sufrir por el héroe o por lo que le pasa. Y si miramos esta tabla, es que es alucinante. Chi-Chi encaja en este molde a la perfección. Es como si hubieran seguido un manual. Primero, amar,
¿Qué hace? Pues se casa con Goku, el protagonista. Check. Luego, ayudar. Pues sí, ayuda entrenando a Goten para que llegue a Super Saiyajin, o de una forma más tradicional, dando de comer a todo el mundo. Check. Y por último, sufrir. Bueno, de esto hay para dar y regalar. Su preocupación constante es su rasgo principal en Z, y encima acaba siendo víctima de los malos que Buu la convierte en un huevo. O sea, check, check y check. Y lo más importante es que incluso cuando era una luchadora increíble, su poder nunca podía hacerle sombra al de los héroes masculinos. El shonen clásico se centra en el viaje del prota, y es muy raro que permita que un personaje femenino sea más fuerte que él. Así que su nerfeo no fue un simple capricho. Era básicamente una de las reglas del juego. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo juntamos en un mismo personaje a la princesa guerrera y a la madre que solo se preocupa por los deberes? ¿Es un fallo de guión, un personaje mal construido o hay algo más profundo que entender aquí? Pues la conclusión a la que llegamos es que el desarrollo de Chi-Chi no es tanto un defecto del personaje en sí, es más bien un reflejo perfecto de las limitaciones, del corsé que le puso encima el propio género shounen de la época. Chi-Chi es en esencia un producto de su tiempo y de las reglas del universo narrativo en el que vivía. Y quizá ese sea su verdadero legado, más allá de ser molesta o no. Chi-Chi es un caso de estudio brutal sobre cómo los personajes femeninos muchas veces tienen que moverse en historias que no están pensadas para ellas. Su trayectoria es el ejemplo perfecto de esa tensión entre el potencial inmenso que tenía un personaje y los roles tan limitados que le ofrecía la historia. Y terminamos con una pregunta, una para darle vueltas a la cabeza. Si la historia de Chi-Chi empezara a escribirse hoy, con la cantidad de personajes femeninos complejos y potentes que vemos, ¿la princesa guerrera habría podido seguir siéndolo o habría acabado igual? Es una pregunta que se queda en el aire, pero que dice muchísimo sobre cuánto hemos cambiado o quizá sobre cuánto nos queda por cambiar a la hora de contar historias.